Gracias por la invitación y a ver qué pongo esto. Así. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, por acordaros de mí y de nosotras. Y os cuento un poco, bueno, ya me habéis presentado, entonces os cuento que vengo de la asociación Socaire, que no soy yo solo, que somos unas cuantas personas que vamos trabajando en esto de la energía, de la cultura energética y sobre todo de una cultura energética inclusiva, ¿no? Una transición energética inclusiva ya desde el año 2018 y nos dedicamos fundamentalmente a pues, trabajar temas de asesoría y formación con la cual conseguimos ingresos para poder dedicarlos a una línea de intervención social que llamamos programa PEZ, así un poco creativos que somos, pobreza energética cero. Entonces, con eso, pues, y algunas líneas de subvención que conseguimos, pues podemos sostener la asociación y llevar a cabo nuestros objetivos, un poco porque os situéis y sepáis de dónde vengo. Y hoy voy a hablar de uno de los proyectos que tenemos en marcha, es para lo que me habéis invitado, y es el proyecto Bloques en Transición. El proyecto Bloques en Transición lleva ya un par de años en marcha, desde el inicio de 2023. Es un proyecto cuyo promotor es el Grupo Tangente. El Grupo Tangente es una cooperativa de segundo grado. Bueno, yo estoy hablando desde Madrid y todo lo que voy a contar es un proyecto que está localizado en Madrid, ¿vale? Entonces, el Grupo Tangente pues, pensó este proyecto y nos invitó como colaboradores pues, a Socaire, pero también a otras muchas entidades, como veis ahí, que son la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, que tienen un papel muy importante, a la gente de Revive, es un estudio de arquitectura, una cooperativa de arquitectos, a una consultora sobre movilidad y a Culturais, que es un proyecto de la Escuela de Arquitectos de aquí de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Entonces, como un poco con este nodo, tiramos para adelante el proyecto, que lo que busca básicamente es un poco adaptar los edificios, que son los espacios en los que vivimos, ¿no? Espacios en alturas, en los que vivimos en comunidad, pese a que a veces no ejercemos esas relaciones hasta donde deberíamos, pues darles un impulso hacia el siglo XXI, a adecuarlos, a mejorar su eficiencia, a, bueno, pues un poco a trabajar todo esto. Esa es un poco la base del proyecto. En general, en los 12 webinars anteriores se ha hablado de comunidades energéticas. Yo básicamente voy a hablar de crear comunidad, de trabajar la comunidad, ¿no? Las personas, las relaciones entre personas y a partir de ahí pues poder desarrollar muchas cosas, porque si consigues que las personas se entiendan y se pongan y se alineen, pues al final puedes constituir comunidades energéticas, pero puedes hacer muchas más cosas. Entonces, los desafíos un poco del proyecto, pues no os voy no os voy a aburrir mucho, ¿no? Pero tengo aquí un problema, perdón, ¿eh? Pero necesitaría quitar esto. Perdón, ¿eh? Es que estaba viéndoos y Sí, no no te me preocupes. permitía ver. Entonces, bueno, pues eso es un poco trabajar lo colectivo y lo comunitario, intentar impulsar los cambios y las soluciones que ya existen, pero que a muchos espacios no llegan, y ahora veréis dónde lo estamos ejecutando y por qué lo estamos ejecutando en ese barrio. Un poco, pues es como siempre, ¿no? Impulsar la transición justa, hacer llegar sobre todo las líneas de ayudas y de subvenciones a estos espacios y al final, pues que la economía social pues permee y llegue hasta este barrio, hasta las comunidades de propietarios y un poco trabajar en esa línea, ¿no? De la economía social y solidaria con todos sus valores. Pues el proyecto que proponemos no solo es energético, es un proyecto que tiene 7 ejes de trabajo en el que, además de la energía, pues se trabajan los cuidados, la reutilización de materiales, temas de alimentación, de movilidad, de agua y renaturalización de espacios, ¿no? Pero al final, cuando tenemos esas olas de calor del verano, pues está muy bien tener paneles solares para aprovechar la radiación solar, pero también necesitamos espacios que nos cuiden, que nos cobijen, necesitamos crear
red y todas estas cosas. Entonces, aunque yo como miembro de Socaire participo fundamentalmente en el eje de energía, que es en donde yo voy a hacer hincapié, pues podéis imaginar que aquí hay muchísimas propuestas. Básicamente, al final consiste en que todo el mundo pues vaya participando de una forma o de otra en la que se ponga de acuerdo, en la que se sientan cómodos y cómodas para pues ir lanzando una serie de líneas de trabajo. El proyecto se desarrolla en Madrid, dentro del distrito de Puente de Vallecas y especialmente en el barrio de Palomeras. Esa foto que veis ahí es real, es una plaza que tenemos aquí en el barrio y se hizo en los años 90 después de una lucha vecinal muy potente en relación con el derecho a la vivienda. Este es uno de esos barrios de tantas ciudades en los que llegó gente de fuera y, y, pues en un primer momento pues lo máximo que pudieron fue construir unas pequeñas chabolas. Aquello fue un poco de forma autogestionada, fue creciendo y a finales de los 80, principios de los 90, pues se consiguió ya construir un barrio con viviendas dignas, habiendo peleado mucho, y toda esa tradición, digamos, de lucha, pues es lo que pretendemos recuperar, ¿no? Porque en realidad en este barrio hubo mucha interacción, al menos en Madrid llegó a tener constituida la primera asociación vecinal, incluso en tiempos del franquismo, encontraron un resquicio legal y pudieron constituirse como asociación vecinal. Y desde entonces, mediados antes del 75, pues desde entonces han realizado toda esta batalla que en un momento dado, pues cuando ya consiguieron viviendas dignas, pues quedó un poco dormida. Entonces, lo que nosotros pretendíamos con esto es recuperar esa ese trabajo colectivo que ya se había realizado, es verdad que hace 30 años, pero que seguía ahí, y buscar que esa lucha por la vivienda digna de los años 70-80 se convierta hoy en un trabajo colectivo para adecuar esas viviendas por las que tanto pelearon a las necesidades actuales, ¿no? Con la crisis ecosocial a la que nos enfrentamos, etcétera. Entonces, el epicentro del proyecto en el que nos localizamos es la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas. Y esto es muy importante porque esto es un poco las necesidades, ¿no? El porqué de hacerlo allí. Y en la Asociación Vecinal de Palomeras lo que hemos instalado es lo que hemos llamado una oficina de transición justa. Y al final, pues no, bueno, con un nombre u otro, pues lo que intenta es hacer llegar información, pues orientar, asesorar, generar ciertas dinámicas, proponer actividades para que al final el vecindario, las personas que viven en el barrio, pues les llegue la información, ¿no? ¿Cuál es el problema de estas oficinas o de cualquiera de estas propuestas que se hacen en los barrios? Pues que tienen un calado, entre comillas, limitado, ¿no? Porque pues sí que hay personas que pasan por la asociación vecinal, pero tampoco tiene el impacto que tenía hace 20 o 30 años. Y normalmente cuando proponemos esto, pues siempre encontramos a personas muy motivadas, que prácticamente no necesitan de difusión porque se enteran de lo que se está haciendo nuevo, se acercan y ahí siempre tenemos un primer público interesado, ¿no? Pero más allá de esa gente proactiva, pues la oficina termina siendo un espacio que agota enseguida esa primera capa de personas interesadas y que necesita ir un poco más allá. Y luego veremos cómo hemos intentado ir un poco más allá, ¿no? Pero hemos instalado una oficina de transición justa que, siendo sinceros, pues tiene un horario de apertura, pero a la que no se acerca toda la gente que nos gustaría, ¿vale? ¿Qué es lo que pretendemos hacer desde la oficina? Más allá de informar y hacer sensibilización y todas estas cosas, es impulsar lo que llamamos los bloques piloto. Lo que pretendemos en el proyecto no es solo que la información llegue, sino acompañar la ejecución. Entonces, por eso, lo que hemos denominado bloques piloto, pues os podéis imaginar, son bloques de viviendas de varias alturas, a las que se les propone un plan de transición. Eh, Se les acompaña, se dota de algunos recursos, sobre todo de asesoría técnica,
de soluciones, desde eso, desde la asociación Socaire o desde los estudios de arquitectura con los que trabajamos, y buscamos que se involucren, que cada uno de los bloques pues cree un grupito de personas interesadas, pues, la creación de un grupo motor que va trabajando, que va interaccionando entre la oficina de transición justa y su propio bloque de viviendas, hasta que la comunidad de propietarios termina firmando o aceptando lo que llamamos el plan de transición, ¿no? Que se aprueba en una asamblea de vecinos, que no conlleva ninguna obligación, simplemente es el compromiso de explorar diferentes posibilidades que pueden ser desde pues, el intento de impulso de un bloque, perdón, de un grupo de consumo, por ejemplo, o aprovechar algún local que hay en la comunidad para poder hacer un aparcamiento de bicicletas, o algunas cosas que en realidad son bastante simples, pero que ponen en marcha a un grupo de personas y los van motivando, ¿no? En el tema de la energía, en los 2 años, entre 2023 y 2024, hemos conseguido pues, llegar hasta que 3 bloques se constituyan como bloque piloto, ¿no? Que firmen el plan de transición. Y hemos visto que sobre todo el hilo de la energía es del que más tiran o por el que más se interesan inicialmente. Entonces, por diferentes razones. Una es porque hubo un impulso muy importante a las instalaciones fotovoltaicas, con unas líneas de ayudas que ya en 2024 fueron desapareciendo, pero en 2023 todavía eran muy potentes, y porque además son edificios que ahora mismo están en torno a los 35 años de vida desde que se construyeron, y tienen que pasar, o en breve deberán pasar, las famosas inspecciones técnicas de los edificios, ¿no? Y muchos de ellos pues tienen ciertas problemáticas. Entonces ya hay vecinos y vecinas que van viendo que van a tener que abordar una serie de problemas estructurales, etcétera, y que cuando se les abre un poco la puerta a que más allá de los problemas estructurales se puede abordar también una mejora energética del edificio y que haya ayudas para ello, pues esto pues les motiva, ¿no? A día de hoy, esos 3 bloques piloto de los que estamos hablando, pues han desarrollado, hemos estudiado con ellos y emitido certificados energéticos para saber cuál es el punto de partida de esos bloques. Hemos elaborado lo que se llama el LEX, que es el libro del edificio. Esto un catálogo, ¿no? De todas las características de las construcciones, de los equipamientos que tienen, etcétera. Y sobre todo lo que hemos visto que tiene un gancho muy interesante es el tema de la instalación de placas fotovoltaicas. En realidad, todas estas demandas que ahora ya vamos teniendo son cosas que estos vecinos y vecinas no se planteaban hace 1 año y medio o hace 1 año, porque lo veían lejísimo, ¿no? Pues ¿quién va a poner placas? Pues pone placas quien tiene dinero. Ellos no se consideran que estén en esta situación para poder optar a estas cosas. ¿O quién hace una rehabilitación energética del edificio? Pues la hace quien tiene cierto poder adquisitivo. Y sin embargo, pues cuando se les explica con detalle, cuando se ve las actuaciones y las líneas de ayudas a las que pueden optar, pues poco a poco se van animando y evidentemente necesitamos tener una cierta capacidad económica, pero ya lo que inicialmente tienen en sus cabezas pues se va colocando de otra manera, ¿no? Y sobre todo lo que ofrece el proyecto y lo que busca es acompañar todos estos procesos, no es pasar la información y que la gente lo trabaje, sino que se está en un acompañamiento permanente y sobre todo lo que lo llamamos bloques pilotos porque lo que esperamos es que sirvan como nodos para que en el futuro otros bloques puedan fijarse, puedan observar los resultados y se animen a desarrollar el mismo procedimiento, el mismo proceso, ¿no? Entonces, al final, lo que hacemos es generar materiales y experiencias para futuras comunidades de aprendizaje. Pues, con seguridad el proyecto Bloques en Transición pues, no tendrá un recorrido infinito, pero sí que esperamos dejar la semilla para que este tipo de intervenciones se vayan desarrollando poco a poco. Cuando, cuando ya sí que me meto en la energía, cuando hablamos de rehabilitaciones energéticas integrales de los edificios, pues digamos que en un orden lógico lo que necesitaríamos estratégicamente es bajar la demanda de la construcción del edificio,
bajar los consumos a través de instalaciones eficientes y sobre todo unos buenos hábitos de consumo. Y por último, invertir en energías renovables, ¿no? Es un poco lo que dicta el sentido común, pero sin embargo es muy habitual empezar, pues, como se suele decir, la casa por el tejado, ¿no? Parece que si instalamos las placas fotovoltaicas, pues ya hemos dado un gran paso en cuanto a, bueno, pues a impulsar un modelo de transición energética, etcétera. Nosotros lo que hemos visto claramente es que las energías renovables son el gancho, son un gancho muy importante, pero también sabemos que tienen que ser el gancho para poco a poco ir transitando hacia las otras partes, ¿no? Hacia bajar la demanda, mejorar los consumos, etcétera. Lo que yo siempre digo en todos los talleres y a todos los espacios a los que acudo es que yo me quedé con una frase de Manel Rivero, que probablemente muchas de vosotras le conozcáis, que se me quedó grabada a fuego, y es que intentar cubrir el agujero negro del consumo con energías renovables sin apostar por rebajar la demanda y la eficiencia es como intentar llenar un colador de agua. O sea, al final vamos a necesitar llenar toda nuestra azotea de paneles fotovoltaicos y probablemente las azoteas de los edificios colindantes para poder asumir esas necesidades. Y aunque en realidad es lo que más demanda la gente y digamos lo que más entra por los ojos, pues este es el proceso en el que estamos metidos para intentar revertir un poco estas dinámicas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos casi siempre por trabajar la reducción del consumo. Sabemos que la reducción de la demanda requiere intervenciones arquitectónicas complejas y eso lo dejamos un poco aparte. Y en lo que nos ponemos a trabajar es en las cosas más sencillas, tan sencillas como los siempre bien recibidos talleres de lectura de facturas de la luz, ¿no? De entender, de cómo puedo consumir menos, de por qué pago esto o por qué pago lo otro. Pero a partir de ahí, pues ya tenemos un buen primer punto de partida para empezar a hablar de los orígenes de la energía, para poder hablar de autoconsumos, de cómo podemos apostar por otro modelo y empezar a hablar ya de ayudas y subvenciones. Y además, inicialmente hablábamos de ayudas y subvenciones al autoconsumo, pero como ahora, salvo que constituyamos comunidades energéticas y pongamos baterías, ya para los autoconsumos colectivos no tenemos ayudas, pues digamos que ya tenemos que empezar a hablar de ayudas y subvenciones a la rehabilitación energética. Y entonces esto ya hace que el tiro vaya cambiando de dirección, ¿no? Ya a lo mejor, pues la rehabilitación energética, si me ayudan, pues lo voy escuchando con otros oídos. Y esto es un poco en la línea en la que vamos trabajando, desde lo más sencillo a ir introduciendo algunos otros conceptos que pues, a la gente no le resultan cercanos, ¿no? Luego lo que hacemos pero esto ya sí que es para los bloques pilotos o gente más interesada, que involucra a su comunidad, son estudios previos de evaluación de costes y beneficios para un proyecto fotovoltaico colectivo. Básicamente esto tiene que ver con qué potencial tengo en mi cubierta, tengo posibilidad de instalar paneles y cuántas personas estamos interesados y para qué nos serviría, ¿no? Es un estudio sencillo, no lo complicamos mucho, pero sí que nos permite, sobre todo, hacer ya un aterrizaje económico. Ese cuadro que veis abajo es un ejemplo de uno de los estudios en el que con unos costes aproximados hacemos ya una división entre vecinos y vecinas. Y pues les hablamos de la parte de autoconsumos comunitarios, pero también de la opción del autoconsumo privativo. Y entonces ya pues aterrizamos y empezamos a hablar de 300 euros, de 500 euros, de 400 euros, en función de las posibilidades que tengan su azotea y sus necesidades. Y lo que en su cabeza significaba que eso era muy caro, de pronto pues empiezan a aterrizarlo como una inversión pues mucho más asumible, ¿no? Incluso sin unas ayudas directas. Es cierto que existen las bonificaciones del IBI y que hoy en día pues, no se pagan los permisos de obras. Bueno, técnicamente no se llaman así, pero vamos, este tipo de cosas. Pero es verdad que
ya lo que había en su cabeza, lo de que mi conocido que tiene una casa en el campo ya paga 8.000 euros por las placas y eso para mí es imposible, se convierta en, si llenamos la azotea de paneles y lo dividimos proporcionalmente o lo dividimos por coeficientes de participación y cada uno pone pues 300, 400 o 500, entonces ya el, digamos que ya el aterrizaje es muy distinto, ¿no? Y estos estudios, estos pequeños estudios nos están sirviendo mucho eh, para conseguir involucrar a las comunidades, porque además cuando ya con estos estudios se va a pedir presupuestos reales, cuando la comunidad se ha puesto de acuerdo y quiere impulsar esto, pues ya saben cuando piden presupuestos de qué les tienen que hablar. Y no surgen estas preguntas clásicas de he pedido 5 presupuestos y cada uno me habla de una cosa distinta y no entiendo nada. Ya empiezan a entender y eso les da un punto de seguridad y de autonomía muy evidente. Y una vez que entramos en todo esto, pues al final de todo, ya con grupos consolidados, la gente de Revive, que es la cooperativa de arquitectos de la que os hablaba, pues ya empieza a hablar de temas de la reducción de la demanda, ¿no? De cuánto podría suponer en ahorro energético pues instalar un SAT en un edificio o en hacer un aislamiento de la fachada o de la cubierta o del suelo o cómo abordamos unas humedades. Y digamos que como último paso, pues ya el éxito al menos de que la información llegue a donde queremos llegar, pues es mucho más alto. Por supuesto que ya no hablamos de 500 euros, ya hablamos de cantidades muy superiores, pero como os he dicho antes, el gancho siempre son las ayudas. Y para esto, todavía, por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid, no sé, en los vuestros, existen unas líneas de ayuda muy potentes. El plan Rehabilita que saca el Ayuntamiento de Madrid cada año llega a cubrir entre el 70 y el 80% de este tipo de inversiones. Y, y cuando de pronto un edificio tiene que abordar por obligación, porque si no, no pasa la famosa ITE, pues una serie de necesidades estructurales y esas necesidades estructurales se incluyen en un proyecto de rehabilitación integral y se ve que no es muy diferente el dinero que podríamos invertir en arreglar esas necesidades estructurales que el global, porque la ayuda nos lo compensa, pues entonces todas estas puertas empiezan a abrirse. No son procesos fáciles, ya os he hablado de que llevamos 2 años picando piedra y tenemos 3 bloques pilotos comprometidos en los que pues en alguno de ellos se han instalado pérgolas para sombrear sus zonas comunes, en algunos ya tenemos instaladas placas, algunos están ya con la parte esta arquitectónica, pero es verdad que cuesta y necesitamos que estos 3 bloques piloto pues lleguen un poco a concretar algunas de las acciones para que otros puedan empezar a fijarse, puedan empezar a contar cuáles son los resultados, cuáles son los impactos. eh, pero bueno, estamos muy contentos porque en 2 años conseguir ese nivel de compromiso de 3 comunidades de propietarios de no pocas viviendas, hablamos de bloques de 120, 140 viviendas, pues no es nada sencillo, ¿no? Pero esto es siempre, entre comillas, lo fácil, ¿no? Pillar a la gente más motivada, a aquellos que en su momento pues, montaron cooperativas para la construcción de estas viviendas, pues entre comillas, es la capa fácil de la cebolla. Pero ¿cómo somos capaces de llegar más lejos? ¿Cómo hacemos que estos 3 bloques de piloto, o cómo hemos pensado que estos 3 bloques pilotos se multipliquen y lleguen más lejos, lleguen más allá de los súper motivados, ¿no? Y en eso lo que estamos es trabajando actividades de sensibilización, como en todos los sitios, ¿no? Esto no es muy novedoso, o quizás es algo novedoso que hayamos construido lo que hemos llamado o hemos diseñado lo que hemos llamado el artefacto por una transición justa, que son esos paneles que veis, que como veis tienen rueditas, que nos los llevamos de un sitio a otro, en el que explicamos un poco la situación en la que nos encontramos y las diferentes soluciones que podemos encontrar para impulsar esa transición justa. Y como veis, pues ahí tenemos un panel fotovoltaico con un inversor pequeñito para simular una pequeña instalación fotovoltaica, para empezar a poder hablar sobre la práctica con algunos vecinos y vecinas que se acercan. Y este artefacto que se inauguró, ahí lo veis en esta foto, en las fiestas del barrio, pues ahora está instalado en un colegio, ¿no?
gracias a este artefacto, pues se nos abren las puertas y lo hemos instalado en el centro cultural, hemos puesto mesas con personas voluntarias que explican un poco todo esto que nos interesa hacer llegar a la gente y hacemos talleres con esta excusa en los coles, con peques, hacemos talleres en los centros culturales y gracias a entrar en los coles hemos sido capaces de trabajar con las asociaciones de padres y madres, las AFAs actuales, para intentar llevar nuestro trabajo a la institución, ¿no? Al ayuntamiento. Y por eso hemos trabajado con 3 colegios públicos del barrio. Sabemos que en el Ayuntamiento de Madrid, pues la recepción de este tipo de cosas es muy limitada y es muy probable que el objetivo final, que es que este plan de adaptación climática en colegios públicos, se quede por el camino o a lo mejor se tomen algunas de las medidas. Pero no nos importa tanto el resultado en ese aspecto, sino el poder haber entrado en las AFAs y haber podido hacer un proceso participativo en el que hemos recogido todas las demandas, hemos recogido las situaciones que se dan en los colegios, en los que hoy en día ya los finales de curso y los inicios empiezan a ser un problema porque hace mucho calor y porque los colegios no están adaptados, porque los patios son de puro cemento y no tienen sombreamientos. Entonces, poner en marcha toda la comunidad educativa nos sirve pues para recoger sus demandas y para poco a poco ir trabajando otros aspectos, ¿no? Hemos elaborado un plan de adaptación climática en el que obviamente hemos hablado de rehabilitación energética, les hemos hablado de fotovoltaica, de cuáles serían los beneficios de instalar fotovoltaica y sobre todo tenemos los colegios públicos como objetivo porque son cubierta pública que nos puede servir para cesiones, eh, para la instalación de placas y poder constituir comunidades energéticas o autoconsumos colectivos, ya lo veremos. Y por último, hemos trabajado en la regeneración de los patios, pues, con sombreamientos, con materiales menos duros que los cementos para que no nos funcionen como acumuladores de calor en el verano, con espacios que no estén tan poco conectados, que estén más interconectados, que permitan un juego más libre. Bueno, este tipo de cosas que hemos hecho llegar bueno, con lo que hemos trabajado con la comunidad educativa y que hemos hecho llegar al ayuntamiento, a la junta de distrito en este caso. Bueno, pues es complicado que nos acepten el plan de adaptación climática completo, pero bueno, nosotros lo intentamos. Este es un ejemplo de uno de los colegios, porque vamos más allá de recoger demandas. Es que lo aterrizamos, lo presupuestamos y le decimos al ayuntamiento qué posibilidades económicas tendrían para abordar una parte u otra, ¿no? Y esto está hecho así para la parte de arquitectónica, para la parte de rehabilitación o de adaptación, perdón, de patios y la instalación fotovoltaica. De momento hemos conseguido, haciendo un combo con 2 piruetas y media, que el ayuntamiento haya cedido unas placas fotovoltaicas que no sabemos de dónde han sacado, haya cedido a unos alumnos que tienen una escuela de formación de instaladores fotovoltaicos, alumnado que utiliza sus horas de prácticas en instalar placas fotovoltaicas en los tejados de estos colegios. De momento son poquitas, hemos conseguido que sean pocas para abordar uno de los contratos que tiene el colegio. El colegio asume de su presupuesto el contrato de electricidad de la cocina, pero ya tenemos un primerito y ya tenemos unas placas por las que nos empiezan a preguntar allí cada vez que vamos al colegio. Ya tenemos una aplicación en la que vemos lo que producen las placas y todo este tipo de cosas. Entonces, este tipo de actuaciones van a ser muy pequeñas, pero nos van a servir, que es lo que nosotros queremos, para poner en marcha a toda una comunidad educativa que es muy importante, que en este caso es de 3 colegios públicos, pero que esperamos poder ampliar. Y a partir de ahí, más allá de las demandas, ya toda esta información va calando poco a poco, va calando en la comunidad educativa y va calando en las personas cercanas a esos colegios que también ven las placas y que empiezan a preguntarse, ¿no? Y a mostrar interés por este tipo de cosas. Y lo último, bueno, una de las cosas que hemos lanzado para intentar llegar a esas capas de la cebolla más lejanas es el curso de activismo energético.
Lo hemos llamado así porque lo que buscamos es, nosotros en el proyecto estamos muy poquitas personas dedicadas y no tenemos capacidad para llegar muy lejos, para estar, entre comillas, dando la chapa a la gente todo el tiempo. Pero hemos pensado que en ese primer grupo de gente muy interesada que se acercó al proyecto, pues hay mucho interés, hay mucho activismo energético, hay mucho voluntariado y mucha imaginación, mucha energía. Y lo que hemos hecho es lanzar un curso de activismo energético con el objetivo de formar a estas personas. Obviamente no es una formación que permita resolver todas las cuestiones que van surgiendo, pero sí que les permita hablar y defender algunos conceptos con cierta seguridad, ¿no? Entonces, hicimos una primera edición el año pasado y hicimos una primera edición que tuvo unos treinta asistentes o unos 30 inscritos, que terminaron siendo aproximadamente unas 15 personas, y asistentes con regularidad, porque es un curso, entre comillas, exigente. No son 30 horas de formación, todas las semanas, 2 horas y media de sesión. Pero sobre todo lo que buscamos con esto no es solo que se acuda a un curso de activismo energético, sino que se constituya un grupo de trabajo desde el voluntariado que permita y que sea autónomo y que permita llegar a muchísimos más rincones del barrio, ¿no? Que estas personas se formen y tengan la capacidad de ir contando, al menos en un primer momento, pues todo esto. Y que las personas a las que se los van contando, si les surgen más dudas, tengan la oficina de transición justa. Ya os he dicho al principio que la oficina de transición justa pues está bien, es un centro de referencia para algunas personas, pero no es de forma pasiva, la ciudadanía del barrio no acude allí. Entonces, esta es la fórmula en la que hemos pensado que puede ser interesante dar el salto, ¿no? Digamos que formar a estas personas voluntarias para que la información de la Oficina de Transición Justa entre en los bloques de viviendas, entre en los colegios, entre en los centros culturales y entre en todos los espacios del barrio. Y el curso lo que tiene sobre todo es que más allá de parte teórica, tiene visitas a experiencias inspiradoras, como pone ahí, y una parte de prácticas, ¿no? Empezamos la semana que viene un curso y la segunda edición, y aquí tenéis algunas de las sesiones que se van a impartir. Y ya digo que no es tanto lo técnico, sino cómo podemos comunicarnos, cómo podemos entender la situación actual, cómo podemos eh, generar una dinamización vecinal, cómo me puedo dirigir a las personas interesadas o mínimamente interesadas, cómo les puedo preguntar sin que asuman que les estoy vendiendo algo y que parece que sea yo un comercial, ¿no? Este tipo de cosas son las que trabajamos en el curso. Y más allá de la técnica, de las partes técnicas y de toda esta dinamización vecinal, pues hacemos visitas. El año pasado, en el primer curso, hicimos una jornada de campo, digamos, cogimos un autobús y nos fuimos a ver el barrio de la Pablo Renovable, que lo tenemos aquí a poquitos kilómetros del centro de Madrid, a 15 kilómetros, en Rivas, en el que más hasta 500 viviendas han instalado placas fotovoltaicas, ¿no? En un proceso complicado. Bueno, pues nos acercamos hasta allí y nos contaron toda su experiencia, todo su recorrido, todo su expertise, y vimos que lo que se está trabajando en Palomeras, en este caso, pues ya se ha hecho en otros lugares y podemos aprender y podemos generar interrelaciones, porque al final esto va de construir, ¿no? De crear comunidad, de conocer experiencias, de no sentirnos solos ante el vacío, que muchas veces es lo que nos parece. Y ahí en la parte derecha de la pantalla podéis ver que hicimos lo que llamamos un safari termográfico. Esos son cámaras termográficas que veis, lo hicimos con la gente de la Universidad Politécnica de Madrid, y estuvimos viendo pues, por dónde se pierde el calor de los edificios, ¿no? Y pudimos ver perfectamente dónde estaban situados los radiadores en edificios poco aislados, cómo se perdía el calor por las ventanas, ese tipo de cosas. Y bueno, como gracia, pues hicimos esa foto de grupo de todos los que participamos en la actividad, una foto termográfica, ¿no? Y ahí vemos que si no aislamos bien nuestras cabezas, pues es por ahí por donde se nos escapa mayoritariamente el calor.
Entonces, también visitamos el poblado dirigido de Orcasitas, que es un barrio de Madrid en el que se hizo una rehabilitación integral del barrio. Es verdad que fue un plan especial, pero fue un plan especial en el que se peleó mucho desde la asociación vecinal y se consiguió en la figura de Manuela, que es una activista en este sentido muy interesante y sobre todo muy generosa en contarnos todas sus experiencias y en poner todo su tiempo y su energía para que otros y otras lo podamos hacer, pues cómo consiguieron que más de 100 edificios fueran rehabilitados integralmente, que hoy en día tengan SATES instalados y nos muestran sus resultados, ¿no? ¿Cuál fue el proceso, cómo lo pelearon y cuál es hoy en día, cómo han bajado las facturas de suministros y cómo ha mejorado el confort higrotérmico dentro de sus edificios? Y ahora el siguiente paso que estamos dando es que este proyecto, que lo hemos centrado mucho en estos 2 años en el barrio de Palomeras, se extienda, ¿vale? Porque el barrio de Palomeras tiene una idiosincrasia muy particular, pues Vallecas pues, tiene de los índices de renta per cápita más bajos de Madrid, pero es verdad que una vez que hemos sido capaces de desarrollarlo en uno de los barrios de Vallecas, pues ahora lo queremos llevar a todos los barrios de Vallecas, que son hasta 6, y entonces pues vamos a repetir el proyecto constituyendo una red de oficinas vecinales para trabajar el tema de la transición justa e inclusiva, ¿no? Y pues ahora ya sí que nosotros como Socaire, la gente de Revive, ya hemos formado un consorcio, ya no somos colaboradores, sino que estamos en el núcleo del proyecto y hemos conseguido una subvención, una línea para, durante este año 2025, pues hacer algo similar a lo que hicimos en el barrio de Palomeras Bajas, en todos los barrios de Madrid, en coordinación con cada una de las asociaciones vecinales que existen. He dicho de Madrid, pero es de Vallecas en realidad, ¿vale? Todas las asociaciones vecinales que existen en cada uno de esos barrios, pues se va a replicar. Vamos a tener una oficina de transición justa en cada uno de los barrios, si bien pues no vamos a tener la capacidad de impulsar bloques pilotos. No se va a llegar a ese nivel de acompañamiento a las comunidades de propietarios y propietarias en todos estos barrios, pero sí que se va a tratar de llevar la información, de hacer actividades, de impulsar y que luego estos grupos de activismo energético que estamos impulsando desde los cursos, pues sean los que tengan capacidad de acompañar estos procesos para que lleguen a su fin, ¿no? Entonces, instalar oficinas de transición justa y poder hacer sobre todo una atención en cuanto a consultas y asesoramiento, pues es un poco el objetivo, ¿no? Generar contenido, poder poner a disposición de vecinos y vecinas las atenciones personalizadas, pero más allá también todo un desarrollo de recursos que sean telemáticos, ¿no? Y ese es un poco el siguiente paso que estamos dando en este 2025, continuando con el proyecto de bloques en transición en Palomeras Bajas, para el que todavía tenemos financiación durante un año, pues en paralelo estamos impulsando esa apertura de la red a todos los barrios de Puente de Vallecas para que este tipo este perfil de personas, perdón, pues se sientan también interpeladas, sientan que tienen posibilidades de incorporarse en la transición, porque hablamos de transiciones justas e inclusivas, ¿no? Y muchas veces nos dejamos a muchas familias y a muchas personas fuera de estos proyectos pues, por su capacidad económica, ¿no? Y parece que estén abocados a que su solución es el bono social. Y creemos que trabajando mucho y acompañando, pues somos capaces de incorporarlos y de ir más allá, incluso de poder acceder eso, a ayudas y a poder estar en la misma situación de la que están viendo ellos, porque lo ven en otros barrios en las que hay andamios, en las que se están impulsando este tipo de reformas. Y bueno, esta foto es con la que siempre me gusta terminar, ¿no? Que es un poco pues lo que buscamos. Buscamos la fraternidad, buscamos la unión entre las personas, la confianza, porque desde ahí es desde donde somos capaces de trabajar. Porque si conseguimos crear la comunidad, luego ya veremos qué hacemos con esa comunidad. Si eso se convierte en una comunidad energética, si se convierte en impulsar más la asociación vecinal, ya lo veremos, ¿no? Pero consiste sobre todo en eso, en trabajar las relaciones entre personas que encuentren horizontes comunes y a partir de ahí
que podamos dar pasos en la dirección en las que quieran estos grupos que estamos constituyendo. Y nada, os dejo ahí en la presentación un poco los enlaces de los dos proyectos para si os interesa pues buscar más información. Y, y estoy ahora, por supuesto, abierto a cualquier tipo de preguntas. Creo que me ha ajustado bastante bien el tiempo. Así que tenemos ahora un ratito para poder hacer preguntas. Seguro que no me he explayado, no me he explicado perfecto en todo y me encantaría que me lo hicieseis ver y pudiésemos construir entre todos y todas e imaginar incluso algunas otras soluciones. Así que muchísimas gracias. Genial, muchas gracias, Ivonne. Y te has explicado perfectamente, ¿eh? Hay que decirlo. Ha sido muy interesante y además muchas gracias por ajustarte al tiempo. Ha sido, vamos, clavado, lo has clavado. Así que muy bien. Mira, pues tenemos alguna preguntita por ahí, Ivonne. Como ha habido poquitas en el chat, si alguno o alguna le apetece abrir el micro, que ya somos poquitos, pues lo podemos hacer así, ¿vale? Mira, la pregunta que tenemos es ¿cómo tenéis la financiación para el trabajo en el barrio? O sea, ¿qué financiación tenéis para el trabajo que estáis realizando en el barrio? Has comentado a última hora que tenéis para un año, pero no sé si es la misma financiación o es otra. A ver si podías aclararlo un poquito. Sí, el proyecto Bloques en Transición empezó en 2023 y de momento su horizonte es 2025, hasta final de 2025. Luego veremos si somos capaces de renovarlo y la financiación es de Porticus. Porticus es una fundación vinculada a la Iglesia, sobre todo en el norte de Europa. Hacen apuestas por todo este tema de la transición energética y hemos conseguido pues eso, que nos financien este proyecto. Y la ampliación al resto de barrios de Vallecas se presentó a la convocatoria que salió de Fundación EDP y nos han financiado esta parte de ampliación durante 2025 también. Entonces, de momento esas son las financiaciones con las que contamos y luego con los famosos PERTES de los planes bueno, estos europeos, ¿no? A los que también presentamos sobre todo temas bueno, como acciones más concretas. Pero también contamos con financiación del PERTE y, bueno, pues no son muchísimas horas, pero bueno, nos da para impulsar el proyecto sobradamente. Vale, muy bien. Vale, pues yo tengo preguntas, pero prefiero que las hagan los demás. Así que vamos a esperar a ver si alguien se anima, que seguro que sí. Venga, os animamos a que hagáis preguntitas. Bueno, te felicitan, por la presentación, que ha sido muy interesante, por el chat. Pues muchas Podéis gracias. abrir micro, porque si veo que son poquitas las preguntas, podéis abrir el micro, ¿vale? Dale, Salva. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? Hola, buenas. No, soy un poco tímido y no quería. Bueno, Ivonne, eres un crack. Qué gran trabajo estáis haciendo. Si tuvieses que poner barreras a todo este trabajo que nos has dado, ¿qué barrera pondrías? Bueno, no sé si una o dos, o en fin, no sé, ¿qué barreras le pones tú al trabajo del día a día que vais haciendo? Bueno, digamos que el barrio en el que nos movemos, la gente está en su día a día. O sea, no interpelarles en estos aspectos, ¿no? Es un poco, si tienes una gotera en casa, ¿te preocupas de tapar la gotera o te preocupas de dónde viene el agua para que te entre en casa, ¿no? Pues en general la gente se preocupa de tapar la gotera. Si somos capaces de hacerle entender cuál es el proceso por el cual le entra el agua en casa, pues ahí son más receptivos y sobre todo son más receptivos cuando les empiezas a hablar de subvenciones públicas o privadas o lo que, vamos. En ese momento es cuando abren más los oídos y empiezan a escucharte. Pero la barrera del día a día y de bajo poder adquisitivo, incluso de,
bueno, pues una falta de cultura energética. No eso lo vemos desde el momento en que hacemos un taller de factura, en el que la gente no sabe lo que está pagando, por qué lo está pagando. Entonces, pues si a nivel factura, que es lo que pagamos todos los meses, un documento que tenemos al alcance de la mano, pues no sabemos, no saben algunas personas, pues imaginad cuando hablamos de una rehabilitación energética, hablarles de que detrás del radiador conviene poner un panel aislante porque se les está yendo el calor, son cosas con las que, bueno, pues inicialmente chocas, pero que como vas poco a poco, pues vas como entrando, ganando esa confianza y al final, pues sí que ven que da resultado, ¿no? Que cuando ajustas la factura hay un ahorro, que cuando pones un panel reflectante hay un ahorro, que cuando te preocupas en poner bien el termostato, porque hay que empezar desde lo básico, desde ese día a día, para luego ir viendo que los siguientes pasos pues son posibles. Por supuesto, para algunas personas no lo son, pero bueno, pues, como siempre, hay que picar mucha piedra para conseguir que algunas sí que sumen. Y sobre todo, en muchos casos también otra barrera muy clara es la falta de experiencias en nuestro entorno. O sea, ¿quién ha puesto placas? Si es que en el barrio no hay placas, ¿por qué voy a poner yo placas? ¿Qué me diferencia a mí del edificio de enfrente que no se ha molestado en ponerlas? Pues no debe ser tan interesante porque nadie las pone. Entonces, explicar esto pues no es sencillo. Pues, bueno, así como dos ejemplos, seguro que hay más, pero ahora me parecen los más importantes. Pues sí, pues has dado una muy buena, muy buen ejemplo, ¿no? Lo que has dicho de que si la gente no entiende lo de la gotera, me ha parecido un ejemplo muy práctico. Es así. Gracias, Alba, por animarte a ser el primero. ¿Alguna persona más? Sí, yo. Venga. Gracias, Agustín. Adelante. Buenas, voy a contar un caso práctico, ¿vale? De una comunidad de vecinos, ¿vale? Mi nombre es Agustín Oliver y trabajo como asesor energético de comunidades energéticas, ¿vale? Y el planteamiento que se planteaba era en esta comunidad de vecinos era sustituir la caldera de gasoil por calderas individuales de gas natural, ¿vale? Y yo, pues bueno, les hice otra propuesta, les tumbé esa propuesta que les había hecho una empresa instaladora de gas, ¿vale? Porque tenía que hacer una inversión entre 16 viviendas, 50.000 euros, más aparte el mantenimiento y el coste de mínimos y consumo de gas que tenía el gas este. Claro, yo les convoqué ya a una reunión, bueno, me convocaron, mejor dicho, ellos a una reunión en la comunidad de vecinos y les propuse de poner una instalación de autoconsumo colectiva, ¿vale? En un principio apostaron de que sí, pero que bueno, que en un principio pues iban a esperar a ver qué pasaba con la caldera de gasoil, si se rompía o no, para decidir hacer este cambio. Yo les propuse pues hacer una instalación de autoconsumo colectivo para cada uno, 2 kilovatios para cada vivienda y luego poner acumuladores de energía de calor. No sé, Ivonne, si le parece buena idea esta o no, a ver qué opina él al respecto. Hombre, desde luego, mejor que poner instalaciones individuales, seguro, porque bueno, es muy interesante poner calderas en todas las casas, sobre todo para quien las instala, pero, pero sí, parece una buena solución. Eh, sin saber mucho del caso, ¿no? Pero vamos, es un poco en esa línea. Nosotros otro de los recelos ahora que has contado este caso es un poco qué interés tenéis, ¿no? O quién os paga, estas cosas bueno, pues nosotros no somos instaladores fotovoltaicos y cuando llegamos a un punto dejamos que la comunidad pida sus presupuestos y elija. Eh, Nosotros no vendemos, o sea, somos asesores. Le contamos a la gente que tienen a su disposición, mientras tengamos proyecto, un equipo de asesoramiento energético que probablemente no va a volver a tener. Entonces, pueden no hacer nada y es genial, pero por lo menos que pregunten, porque es una oportunidad. O sea, es una oportunidad para nosotros para aprender, pero también es una oportunidad para la gente para resolver algunas de las dudas. Hombre, nosotros tenemos una línea también o sea, sabemos lo que impulsamos, ¿eh? Pero lo fundamentamos, lo explicamos, no nos llevamos a si instalan o no instalan.
no nos llevamos más, entonces nos llevamos una satisfacción. Pero esto es un elemento que siempre surge, y especialmente las comunidades de propietarios, que sabéis cómo funcionan, que tienen muchas tiranteces, recelos, si uno opina una cosa, el de abajo ya sabe que está en contra, pues este tipo de cosas pues es a las que hay que enfrentarse y no es sencillo, pero vivimos en comunidad. Sí, sí, así es. Claro, aquí el problema que le surgía que dentro de las 16 viviendas había uno que era un moroso y como es una calefacción de gasoil que era comunitaria, pues claro, no había forma humana de cortarle el gas, o sea, el gasoil, no le podían cortar la calefacción. Claro, de esta manera dijeron, pues si instalamos, cada uno nos trae caldera de gas, cada uno pagará por lo que consuma y el que quiera calentarse, pues no le quedará otra más que hacer la inversión y ponerse su instalación. Y ya desaparece la caldera de gasoil. Pero vamos, independientemente, lo que les dije, independientemente que hagáis una cosa u otra, si se decide por hacer la instalación de autoconsumo, a cada uno le corresponderá y luego cada uno tendrá que poner sus elementos y luego pagará la luz que corresponda a cada uno de ellos. O sea, estaremos en las mismas que si ponéis el gas natural y algo renovable. Lo único, la pregunta es, dentro de la rehabilitación, ¿entraría también la instalación de autoconsumo? Sí, la propuesta global que se hace, pues la instalación de autoconsumo, yo hablo de las líneas de subvención que tenemos aquí, ¿eh? La instalación de autoconsumo pues también aporta al descenso de la demanda de energía primaria del edificio. Entonces, solo la instalación de autoconsumo seguramente no permite entrar en esa línea de subvención, pero un abordaje del edificio más la instalación de autoconsumo, pues se hace un todo y entonces ya sí que accedemos a esas líneas de subvención. Perfecto. Muchas gracias, Ivonne. Enhorabuena por el trabajo que Sí. hacéis. Muchas gracias. Que no es fácil.